Hoy quiero que vayamos juntos al libro de Éxodo, capítulo 4. Y vamos a hablar de la historia de una persona que sin dudas lo que lo va a caracterizar es que es una persona que va a vivir en propósito, de cómo nos va hasta responder en cierto sentido la pregunta que podemos hacernos todos de cuál es nuestro propósito. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? Lo podemos ver y lo podemos encontrar la respuesta en la historia de Moisés, Éxodo capítulo 4. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Vamos a orar una vez más, iglesia. Padre, agradecidos estamos en esta mañana por lo que querés hacer, sí por lo que has hecho, que sin dudas ha sido increíble. Si hoy estamos acá es porque tú has hecho y entendemos que has obrado en nuestras vidas, pero también estamos agradecidos por lo que vas a hacer. Gracias Dios porque tú no solo nos salvaste como si no fuera suficiente, nos diste sentido y propósito y sabemos que hoy no estamos en la tierra para sobrevivir, para simplemente existir, sino que hoy estamos en la tierra para cumplir la mayor misión de la historia, que es ser tu iglesia, Dios. Y en propósito queremos estar. Háblanos en esta mañana, háblanos Señor, que no seamos el impedimento de lo que podés hacer en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si nosotros vemos la historia de Moisés, vamos a ver varias cosas que nos marcan hacia nuestra vida. Vamos a ver que esa la historia de Moisés es increíble desde su nacimiento, con la orden de que iban a matar a aquellos recién nacidos en la época donde estaban en Egipto, porque hay una realidad, es que Egipto va a ver que están creciendo mucho los judíos, entonces dicen que no crezcan más. Incluso dice la historia de que años antes había una tribu que había sido tomada por Egipto y que había crecido tanto y que hasta los habían dominado. Entonces, con el miedo de que vuelva a pasar lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Dice Faraón, bueno, vamos a matar a aquellos judíos que vayan a nacer. En cuanto a esto, en medio de todas estas circunstancias es que nace Moisés. Nace Moisés y lo increíble de esta historia es que cuando nace lo van a guardar. Y lo que me llama la atención es que lo van a guardar, incluso hoy el concepto de el Moisés que surge de esta historia, es como lo van a guardar y a través del río Nilo. Increíble la estrategia que Dios les da, porque en la época los egipcios tenían miles de dioses, si no me equivoco, hasta 1500 dioses con nombre en particular. Entonces ellos tenían, acá adelante tendrían que ser esta historia porque se los enseñé en el Instituto Bíblico, tanto a Ruth como a Erika. Pero hay algo que en el río Nilo los egipcios van a entender que todo lo que está ahí es sagrado. Entonces cuando ponen a Moisés, cuando dio la estrategia de que Moisés vaya y esté justamente en el río Nilo, es porque ningún egipcio iba a tomar una decisión de matar algo que salía de algún lugar que supuestamente era sagrado. Así de increíble es Dios y así de increíbles son las estrategias que les da. Pero la razón de por qué lo guardan me parece increíble. Va a decir, y si vos lees en tu Biblia, va a decir probablemente de que era hermoso. Y esa palabra en hebreo hermoso va a ser tov, que significa buena. Y que es la misma palabra que usa en Génesis 1, 2, 1:5 y todo eso, cuando dice, y vio Dios que era bueno. O sea, lo que van a ver en Moisés es básicamente la creación de Dios. ¿Y qué significa este bueno? Es apto, es capaz para realizar algo. Entonces ven a Moisés y ven la creación de Dios. Entonces entender de que hay algo que es creado por Dios es entender que tiene un propósito. Entonces ven que nace Moisés no precisamente porque sea lindo, porque obviamente todo padre va a ver a su hijo como lindo. Para mí Milán lo es hermoso, sé que lo es universalmente hermoso, precioso.
Pero me encanta que hay hasta algunos videos que puedes encontrar en redes de que quizás hay un niño que no es tan agraciado. Y claro, va a llegar la señora. Incluso hace poco me llegó un reel, me enviaron, que era un video que le hacen como si fuese una videollamada, de mirá, nació el bebé de tal, y la señora, no sabiendo que es una videollamada, supuestamente dice, ¡ay, qué horrible! Dice, no, pero está ahí. Dice, ¡ay, hermoso el bebé, precioso! Porque claro, para los padres son hermosos todo, pero bueno, recién nace y están ahí. Cada uno sacará sus conclusiones. Pero la cuestión es que nace y dice que es hermoso porque entienden, creación de Dios es igual a ¿qué? Propósito. Entonces, vamos a guardar a Moisés porque tiene un propósito, tiene la capacidad de ser algo, porque eso es la razón por la cual Dios lo creó. Es decir, tenés vida, tenés propósito. Es decir, tenés vida, tenés capacidad que Dios te ha dado para que lleves a cabo algo. Y en medio de eso nace Moisés, termina como creciendo allí en la hija de Faraón, lo va a adoptar. Entonces, Moisés va a ser el verdadero niño de Carrasco, ¿viste? Él nace en un clima totalmente hermoso, va a tener lo que te imagines, tendría el mejor calzado, mejor ropa, mejor todo. Ese es Moisés. Moisés crece de la mejor forma a nivel económico que se podía crecer en la época. Faraón incluso para los egipcios va a ser un dios. Entonces nace siendo de la familia, pero que para los egipcios es un dios. En medio de estas circunstancias es que él nace, a medida que va creciendo y nos va a contar la historia de que en este contexto es Moisés, es el que tiene ropa cara, diría Camilo, y tiene todo lo que pudiera tener y más. Y en este contexto crece y a medida que va a pasar la historia nos cuenta de que en un momento va a ver cómo el pueblo de Israel estaba cautivo por Egipto y va a ver que hay un egipcio que está maltratando a uno de los suyos, a un hebreo. En medio de esas circunstancias, lo que hace es mata al egipcio y todavía dice que lo esconde en la arena. Este es Moisés. Al otro día va y intenta corregir porque ve a dos hebreos que están peleando los dos. Y dice, che, si estamos entre nosotros, ¿cómo nos van a pelear? Nos vamos a estar peleando y más. Y la respuesta que lo que le dicen a Moisés es, ¿quién sos vos? ¿Me vas a matar como hiciste con el egipcio ayer? En base a eso, Moisés huye. Moisés tiene un plan de vida en el cual incluía, básicamente, era ser familia de la realeza. Es estar en la posición más alta que se podía tener. Pasa de ese estatus al que tenía, que es crecer en la mejor situación económica posible, a huir a estar en el desierto solo. Ahí dice que se va a encontrar a unas mujeres, ayuda, las llevan ahí con Jetro que va a ser su suegro, y cuida las ovejas de Jetro, va a ser pastor por 40 años. Imagínate pasar de la realeza, de la mejor posición que podés tener, a ser pastor, que dentro de lo que era la época, hasta va a ser de los peores trabajos, porque los pastores tenían que estar atentos en la noche. Es decir, mientras todos dormían, ellos tenían que estar despiertos. Pasa de la mejor situación a una de las peores situaciones. Y acá es donde me encanta lo que va a pasar y se va a encontrar. Pasamos de lo que tendría que tener como realeza a ser pastor. Y cuando pasa esta historia que se encuentra con Dios, que se encuentra esa zarza que estaba ardiendo y más, y que le habla y le dice cuáles eran los planes de Dios para la vida de Moisés, lo que vamos a ver es que lo que le va a preguntar enseguida, ¿qué es esto que leíamos? ¿Qué tenés en tu mano? ¿Y qué es lo que dice? Tengo una vara de pastor. Tengo una vara de pastor. Y esto me va a encantar, porque si vemos luego en el versículo 18 al 20, dentro de ese mismo capítulo, el 4 de Éxodo, dice lo siguiente: así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dije, iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Y miren cómo termina el versículo 20. Dice, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Esto es increíble, de que lo que vaya a llevar, aparte de su familia, obviamente, y de forma lógica su transporte, va a llevar la vara. ¿Y qué es lo que significaba esta vara para la vida de Moisés?
La historia de Moisés está atravesada por su pasión, por el propósito de Dios. A veces no nos preguntamos cuál es el propósito que Dios tiene para conmigo. Es más fácil responder qué es lo que te apasiona. Lo que le apasionó a Moisés en su momento fue la libertad de sus hermanos. Esa era la pasión que él tenía. Su propósito, pasión, liberar al pueblo. El problema es que cuando nuestra pasión no está alineada al propósito de Dios y se queda en simple pasión, ¿cómo terminamos? Huyendo porque las decisiones son nuestras y no filtradas por lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios para la vida de Moisés? Liberar al pueblo. Ese es el propósito de Dios para Moisés. La diferencia es que en un principio Moisés va a responder en base a que únicamente la pasión que él tiene y no en base al propósito. Y ahí es donde encontramos de que servir en la iglesia, hacer cosas catalogadas como cristianas, no necesariamente eso es propósito, porque puede responder únicamente a tu pasión. Perfectamente yo puedo predicar lejos de mi propósito, aunque es parte del propósito que Dios tiene para mi vida. Porque a mí me apasiona predicar, pero lo puedo hacer por pasión y no por propósito. Y lo que le pasa a Moisés es que está accionando en un principio por pasión, no por propósito, pero sí con la idea central que es liberar al pueblo. Y en esto, la pasión que tiene es lo que Dios va a usar. La pasión que tenemos muestra propósito. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, en lo que nosotros nos apasiona, lo que nosotros queremos hacer, lo que entendemos que Dios tiene para nosotros, vamos a encontrarnos con fracasos que tenemos? En nuestro propósito vamos a encontrarnos con fracasos, con errores que cometemos. La pasión de Moisés, alineada al propósito que Dios tenía para él, lo lleva a cometer un gran error, un error enorme, un fracaso gigante, que es cómo va a ser conocido Moisés con aquellas personas que van a liberar, que no confían en él hasta el punto de decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matarme? O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a fallarme como fallaste con otros? ¿Qué vas a hacer conmigo? El propósito de Dios es que vos actúes de esa manera. Y ahí nos encontramos con fracasos que tenemos. Y hemos creído y hemos construido nosotros la idea de la gran lista de cosas que nos alejan del propósito de Dios. A Moisés, ni siquiera asesinar a un egipcio le quitó su propósito. Más adelante, vemos historias en lo largo de la Biblia, los errores de David, por más gigantes que fueron, no le quitaron su propósito. Los errores que tenemos no nos quitan propósito. Pedro negó a Jesús, seguía teniendo propósito. Ahora, ¿qué nos hace creer a nosotros que los errores que hemos tenido, cómo nos hemos equivocado, nos han quitado propósito? ¿Cómo a veces hemos creído que mi forma de ser o mi propia personalidad o mi propia historia me quita propósito? Cuando vamos a ver que lo que va a representar para Moisés la vara de pastor, ¿qué era? Su fracaso. Moisés nunca tendría que haber sido pastor de ovejas. Moisés no nació para ser pastor de ovejas. Es un fracaso tremendo que Moisés sea pastor de ovejas. Porque él llega a ese estado por un gran error. No era el propósito de Dios para Moisés que mate a un egipcio. No es lo que Dios quería. Y él termina siendo pastor de ovejas cuando Dios no quería en sí que fuera pastor de ovejas. Pero ¿qué es lo que va a usar Dios en la vida de Moisés? La vara. Literalmente, la vara que representaba fracaso va a ser la vara que Dios va a usar para que se abra el mar en dos. La vara que representaba fracaso, error, va a ser la misma que va a hacer que le pegue una piedra, una roca y salga agua para que otros beban. Literalmente, el fracaso que tuvo Moisés es lo que Dios usó para cumplir su propósito. Entonces, ¿por qué entendemos a veces que el fracaso nos aleja cuando en realidad es lo que Dios quiere estar usando en nuestra vida? Porque nos esforzamos entendiendo de que nuestros errores nos alejan de nuestro propósito. Entonces lo que escondemos, ¿qué es? Nuestros errores. Moisés se fue de Egipto teniendo que usar prácticamente un cetro y vuelve con una vara. A veces nosotros pretendemos demostrar y mostrar que lo mejor de nosotros, cuando Dios en Moisés va a usar lo peor de él. Lo que le recordaría su gran error es lo que Dios va a usar para liberar a un pueblo. Entonces, nunca es relevante en nosotros las excusas que podemos presentarle a Dios.
Lo que sí es relevante es qué es lo que Dios puede hacer en nosotros. Excusas tenemos miles, muy válidas, porque realmente somos un desastre muchas veces y tenemos grandes excusas perfectas que hacen sentido y tienen lógica. Te equivocaste, me tomé las decisiones incorrectas, aquellas personas con las cuales tenía que estar cerca, hoy estoy lejos, hoy me he equivocado un montón. Y son razones válidas porque nos equivocamos, porque a veces nos sentimos que nuestra vida es un fracaso, que estamos en el lugar que no deberíamos estar, que tendríamos que haber avanzado, que tendríamos que haber hecho esto o lo otro. Pero en Moisés fue necesario que viera el fracaso para que Dios usara ¿qué? Su fracaso, usara su error. Y lo que le va a preguntar Dios a Moisés, ¿qué es lo que tenés ahora? ¿Qué es lo que tenés en este momento? Tengo esta hora, tengo mi fracaso. Esto es lo único que tengo, fracaso. Esto es lo único que tengo. Mi error, que me costaron 40 años haciendo algo que no debería estar haciendo. Error. Pero nosotros vivimos presentándole a Dios escenarios supuestos de todo lo que haríamos si tuviéramos esto. Me encanta que una gran conversación que tienen en una entrevista que hace un periodista argentino es: ¿qué harías si tuvieras $1.000.000? Entonces cada uno responde: y yo haría esto, con esto gasto esto. Es increíble los famosos en la cantidad de pavadas que gastarían, es increíble. Pero y van así, van respondiendo. A veces nosotros vivimos con la misma idea de todo lo que haría si tuviera más tiempo, todo lo que haría si tuviera más dinero, que todo lo que haría si mi trabajo me permitiera hacer esto, todo lo que haría si. Sí, Dios no le pregunta ¿qué harías si yo te sacara de acá? Dios le pregunta ¿qué es lo que tenés? Eso es lo que voy a usar. Tenés hoy todo lo necesario para que Dios cumpla el propósito suyo en tu vida. No necesitas lo que vos creés que tenés que tener. Tenés todo. La vara no era nada. No significaba nada. No tenía valor alguno. Era una herramienta que usaban para una de las profesiones peor vistas. Y Moisés no le dice: mira, si vos me sacaras de ser pastor, si vos me sacaras de esta profesión, todo lo que haría. Le dice: no me importa qué harías. ¿Qué tenés ahora? ¿Qué tenés ahora? Determina qué es lo que puedes hacer hoy con tu propósito y tenés todo lo necesario para hacer lo que Dios quiere que hagas. Entonces, la realidad es qué es lo que tenemos, y esta gran pregunta: ¿qué tenés? Y la posta es que lo único que tenemos muchas veces, que es nuestro fracaso. ¿Qué es lo que va a llevar en la vara Moisés? ¿Qué es lo que va a representar la vara que va a llevar? Es fracaso. Se va de una manera, parte de la realeza, vuelve como, y se va demostrando: mira, fracasé. Tendría que en este momento quizás estar en la mejor posición económica porque fui criado en la casa de Faraón, pero vuelvo con una vara de pastor. La vara representa todo para lo que no había sido criado. Él quería liberar al pueblo y estaba trabajando para su suegro. O sea, ¿ves la gran distancia que hay entre lo que está haciendo y lo que supuestamente él tenía que hacer? Enorme, pero esa es la muestra que él tenía que llevar. La muestra de tu fracaso no es vergüenza, es lo que Dios quiere usar. Y muchas veces no nos dejamos usar por Dios porque no estamos dispuestos a mostrar nuestro fracaso. Muchas veces no estamos dispuestos a mostrar nuestros errores. Muchas veces no estamos dispuestos a mostrar o que la gente vea o sepa en qué me he equivocado. Y no, lo único que no entendemos es que no estás mostrando algo, es que le estás impidiendo a Dios que use algo. Cuando no querés mostrar tu fracaso, tus errores, literalmente le estás diciendo a Dios: ¿sabes qué? No quiero que muestres con lo que me querés usar. Que Moisés lleve la vara, significa esto: muestro mi fracaso, muestro mi error. Y a través de su error es que el mar se abre para que el pueblo camine. Literalmente usa su fracaso para que el pueblo ¿cómo? Sea liberado. No vas a estar más cerca de tu propósito a menos error. Es a más conciencia del fracaso, más necesito de Dios. Dios va a usar mi fracaso. Dios va a usar mi error. La vara te puede representar fracaso, pero es lo que Dios usó para abrir el mar. La vara puede representar fracaso. Vamos, atrás, a tu vida. Tus errores a nivel
financiero puede representar la libertad de otros a través de Dios usándote de tus experiencias. Tu fracaso en las relaciones con otras personas puede ser perfectamente lo que Dios va a usar para liberar a otros. Tus fracasos en el trabajo pueden ser la herramienta que Dios use para liberar a otros. Tu fracaso y tus errores sirviendo puede ser lo que Dios puede usar para que otros sean liberados. Pero para que eso pase, vos tenés que mostrar tu fracaso. Dejá de mostrar lo que no sos, dejá de mostrar una imagen perfecta porque no existe, dejá de mostrarlo porque Dios no va a usar una fachada, Dios quiere usar personas, no va a usar la apariencia, va a usar tu esencia. Y si tu esencia representa que te equivocaste, listo, ahí tenés lo que Dios quiere usar de vos. Tu error, tu fracaso. El fracaso en sí mismo no es el error que cometiste, es estancarte en el mismo, haciendo de que nada pasó. Porque haciendo de que nada pasó es decirle a Dios, en esto no podés actuar, en esto no podés obrar, en esto no podés laburar, porque esto me lo guardo para mí. No le presentes a Dios tus virtudes, te creó con las mismas, te creó con tus virtudes. Mostrale tus fracasos, que es lo que Él necesita para que vos actúes y camines. No te creó con fracasos, los viviste vos, eso es lo que quiere usar. Tus virtudes, tus talentos, tus dones. Quédate tranquilo, Dios lo tiene clarísimo. Te creó con esa capacidad. Te creó con la capacidad para tu pasión. Pero lo que vos viviste es lo que Dios quiere usar. Porque es la muestra de lo que Él puede hacer, de lo que Él puede transformar. El plan de la familia de Moisés era quizás un cetro en Egipto. El plan de Moisés era liberarlos enseguida. El plan de Dios, ¿cuál era? Que sean libres a través del fracaso de Moisés. A través de ese fracaso. ¿Qué es lo otro que va a representar esta vara que presenta Moisés? Es literalmente proceso, es lo que necesitamos. Fracaso es lo que tenemos, pero proceso es lo que precisamos, lo que necesitamos. Porque en el proceso es donde encontramos, ¿qué? Identidad. Lleva la muestra de tu proceso. Moisés, con esta idea de liberar al pueblo, va a huir como si fuera un criminal, 40 años lejos del lugar donde Dios lo quería usar. Y tenemos este proceso. Es lo que pasó entre el Moisés que huye como criminal al que vuelve como líder para liberar. ¿Sabes lo que pasó en el medio? Proceso. Proceso. ¿Cuál es la diferencia entre un Moisés que se enoja y mata a uno al Moisés que libera y se presenta ante Faraón tranquilo y se banca todas las plagas? Proceso. Porque en el proceso es que tenemos identidad. Moisés en ese proceso de laburar con su suegro fue guiado, fue aconsejado, fue acompañado. El tema es que muchas veces queremos alcanzar todo ya, pero no estamos dispuestos a vivir lo que necesitamos en nuestras vidas. Genial el propósito y plan de Dios en nuestra vida, pero genial también las formas que Dios quiere usar sus procesos en nosotros. Hay un montón de cosas que me hubiese gustado y nos hubiese encantado con Vir alcanzar, pero hemos entendido de que así como es necesario alcanzar cosas, es necesario vivir procesos para estar preparadas para las mismas. Moisés ya tenía la pasión necesaria al principio. ¿Qué le faltaba? Proceso. Moisés tenía pasión para liberar a su pueblo. Necesitaba proceso. Y nosotros queremos absolutamente todo de una porque somos ansiosos. Yo les he contado muchas veces lo ansioso que soy, lo mucho que me molesta esperar, lo que odio esperar, lo que no lo soporto. Les he contado que le quiero ganar al Waze, que me dice hasta a qué hora tengo que llegar, y yo digo quiero llegar antes. Les he contado que en el Nuevo Centros habían tres redpagos y yo prefería chequear los tres para ver cuál era el que estaba más vacío, para esperar menos ahí. O sea, estoy mal, oren por mí. No me gusta esperar. Es como que incluso también, si tengo que ir a una habitación hoy en día, es como voy recorriendo. Uy, este está relleno, vamos para otro. Ay, y así vivo. Ahora, con más razones que Dios ha usado momentos para decirme, flaco, te quiero usar, quiero que hagas esto y lo otro, pero necesito que achiques un toque, necesito que bajes un poco, porque necesito todavía obrar cosas contigo. Necesito laburar en vos. Necesito que no seas el enfermo que quiere liberar al pueblo y mates a uno en pos de eso. Necesito frenarte para poder usarte, porque no necesito que uses tu pasión, necesito que uses el propósito que tengo en vos. Necesito que uses lo que yo he depositado en vos. Y son momentos que a veces nosotros pensamos que es perder el tiempo, porque queremos que todo cambie menos nosotros. Queremos que en los procesos cambie todo menos nosotros y buscamos los cambios externos de nuestra vida para que nos afecten en lo interno, cuando es siempre al revés.
Moisés necesitó cambiar él para que la fuera cambie. No necesitó que la fuera cambie para que cambie él. Literalmente Dios va a usar a Faraón, va hasta endurecer su corazón porque necesitaba que el pueblo. Proceso. ¿Dios podía liberarlos de una? Obvio. Claro que sí. ¿Pero qué necesitaba? Proceso para lo que iba a venir. ¿Podría haber llevado después en el desierto de una a la tierra prometida? Por supuesto que sí, puede hacer lo que quiera. ¿Qué necesitaba la gente? Proceso. Y lo que va a representar la vara en Moisés es esto: proceso en el propósito. Proceso representa que yo no tendría que estar acá, pero estoy acá porque Dios laburó en mí, porque Dios trabajó en mí. Esto es proceso, esta es la muestra de mi fracaso, pero es la muestra también del proceso de lo que Dios ha hecho en mí. Fracaso muestra proceso para luego ir hacia propósito. Moisés necesitaba cambiar, procesar, saber quién podía ser para luego encontrarse con la presencia de Dios y a partir de ahí sí emprender lo que Dios tenía para él. Puede parecer innecesario el proceso de espera, pero es el proceso que Dios usa. Mi espera y más tiene sentido en el momento en el cual le asigno el propósito que Dios tiene para conmigo. Y lo último que quiero decirte para terminar es que hay una gran muestra de quién es Moisés ahora en la vara. El gran miedo de Moisés que lo lleva a huir es lo siguiente, es cómo los otros iban a ver a Moisés. Él huye porque dice: ¿quién sos vos? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Y lo primero que le pregunta Moisés a Dios cuando se encuentra con él y le da su propósito, ¿qué es? Me van a decir, ¿quién soy yo? 40 años pasaron y él sigue con la misma pregunta, ¿quién soy yo? La pregunta que le hicieron, ¿quién sos vos ahora para ser juez entre nosotros? Es la misma duda que va a tener y le presenta a Dios. Me van a decir, ¿quién soy yo para hacer esto o lo otro? El tema es que muchas veces queremos que se trate de nosotros y no de Dios. Y la respuesta que Dios le va a dar a Moisés es la siguiente. No le va a decir, es que tranquilo Moisés, mira que sos un crack, capo, ídolo, máquina, la vas a romper, sos genial, sos crack, tranquilo. No. Dios no le va a reiterar todo lo que Dios ya sabe que Moisés es. Lo que va a decir es, no es que seas un crack, no es que la vas a romper toda, que quizás sí. La diferencia es cuando te pregunten quién te envió, vas a responder quién. Yo soy. Y hace poco estuvimos con Vir en Argentina en un congreso y donde tuve que dar una charla y también estuvimos con los gurises tocando y más. Y estuvo predicando Chris Méndez y hay una frase que él dice en relación a esta historia que me encanta. Que dice, entonces, si Dios es el yo soy, entonces yo no soy. Entonces, la diferencia entre el Moisés del pasado y el de ahora es que él no responde a su pasión, responde al yo soy. Porque la muestra de lo que era la vara va a ser es que creer es lo que necesitaba para el resultado, no solo pasión. Nuestra pasión nos puede llevar a huir, pero la pasión en Cristo, en Dios, en su propósito, no responde a quién yo soy, responde a quién es Dios. Responde a qué es lo que Dios ha hecho en mí, responde a lo que Dios ha obrado en medio de mi fracaso, porque la pasión sola no sirve para nada, sino es en propósito. Cree que Dios no cambia, que vos cambiás, lo que es necesario es que Dios te cambie a vos, no que cambie tu situación, tu entorno. ¿Qué tenés hoy? Tu fracaso, tu disposición a espera, a proceso, y creer es lo que va a cambiar el resultado de que sí, antes fracasaste, es verdad, antes te equivocaste, pero la diferencia es que ahora el proceso, mi fracaso, me va a llevar a ¿qué? A creer. Sí, me equivoqué y probablemente me equivoqué antes. La diferencia es que ahora yo creo. La diferencia es que antes respondía a mi pasión y ahora respondo a el yo soy. Ahora respondo a Dios. Respondo en quien yo creo, no en lo que yo quiero. Y acá está la gran diferencia del proceso de Moisés. La diferencia es qué es lo que tiene. ¿Qué es lo que tenés para ofrecer? Básicamente mi vida, mi historia, lo que a mí me pasó, porque antes me equivoqué y me voy a equivocar ahora, pero ahora respondo al yo soy, ahora respondo a Dios. Créele a Dios, porque creerle a Dios es creer en lo que tiene para vos. Creerle a Dios es creer que te diseñó con las capacidades necesarias
y disponibles para que vos pudieses ser quien hoy sos y qué puede cambiar en tu vida. Porque no respondés a tu pasión, respondés al yo soy. Me podrá decir, no tengo nada, no sé qué dar. Tu historia es más que suficiente para que Dios obra en tu vida. Tu historia, tus fracasos, tus errores, todo aquello que viviste, todo aquello que te ha hecho quien sos hoy, es lo que Dios quiere usar. No lo que podría ser. No quiere usar lo que hubiese pasado si hubiese hecho esto en el pasado. No quiere usar eso porque no lo puede usar. No puede usar qué hubiese pasado si no me hubiera equivocado. Quiere usar en qué te equivocaste. No quiere usar qué hubiese pasado o qué pasaría si tuviera esto para dar. Quiere usar lo que hoy tenés para dar. Dios no usó el cetro de la familia de Egipto para abrir el mar, usó la vara del fracaso del proceso de Moisés. Dios no usó el cetro que tendría que tener en su familia para liberar un pueblo, usó la vara del fracaso y del proceso. Dale tu fracaso. Dale tu tiempo para el proceso y créele de que tu historia va a ser diferente. De que tu historia no va a ser la misma en la que te equivocaste. Tu historia es la que Dios tiene en su propósito.